una botulínica tanto en pediatría y en oculoplástica, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ahorita estoy un poco... Estoy checando. Es que de repente se me junta todo. Sí, a las 8:30 de la sesión general de la sociedad. Sí, que dice la tercera sesión general o algo así, ¿no? Exacto, así es. Bueno, ¿te parece? Y te voy presentándole. Sí, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Nomás déjame ver por aquí a unos chicos. Ya. Ok. Muy buenos días a todos. Les voy a presentar a la doctora Alejandra Juárez Flores. La doctora Ale es subespecialista, cirujana oftalmóloga, subespecialista en órbita, que incluye los párpados, vías lagrimales y toda la órbita. La doctora es miembro del Colegio Mexicano de Oftalmología, del Consejo Mexicano de Oftalmología, es médico adscrito del Servicio de Oftalmología de aquí, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La doctora fue presidenta de, ¿es colegio o es asociación? La asociación. Asociación de órbita, párpados y vías lagrimales. Y vías lagrimales. Y les va a dar el día de ahora toda la anatomía y fisiología de la vía lagrimal y sus patología. El día de mañana también nos va a hacer el favorcísimo de darnos la plática sobre orbitopatía distiroidea y tumores de la órbita. Te agradezco muchísimo, Ale, tu apoyo y tu tiempo. Muchas gracias. Adelante, Ale. Buenos días a todos. No, ¿de qué? Sí. Hola, buenos días, chicos. Ale, disculpa, Vamos a empezar. ¿Te puedo grabar tu plática? No, está bien. Gracias. Sí, ok. Recording in progress. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar de vía lagrimal, ¿sí? Y no tengo problema para cambiar mi diapositiva. No sé por qué. Algo está pasando, Diana, que no puedo cambiar la diapositiva. ¿No camina? Lista ya está. Ok. Lista. Bueno, nosotros hablamos de vía lagrimal, tenemos que saber que hay una vía lagrimal que es el sistema lagrimal, que es el que produce las lágrimas, y hay un sistema excretor, que es aquel que las desecha. Cuando hablamos del sistema productor o sistema lagrimal, tenemos que saber que está la glándula lagrimal principal, que observamos aquí, no sé si ven mi cursor, las glándulas lagrimales accesorias, y cuando hablamos del sistema excretor, es el sistema de drenaje de la vía lagrimal. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, doctora. Sí, Doctora. Ok, perfecto. No me voy a entretener mucho en anatomía porque gratamente siempre que les pregunto a ustedes anatomía, la verdad es que la saben muy bien, la estudian muy bien. Prefiero irme con las cosas prácticas, cosas que ustedes pueden ocupar en su consulta para que de esa forma ahorremos tiempo y podamos ver la patología, ¿no? Así que solo voy a mencionar algunos puntos importantes, pero no me voy a detener mucho en anatomía. Entonces, retomando, tenemos que la porción secretora se encarga de excretar las lágrimas
que son la glándula lagrimal, las glándulas lagrimales accesorias que se encuentran en la conjuntiva y en los fondos del saco. Esto hace que tengamos una buena película lagrimal en la superficie del globo ocular y esta película lagrimal o lágrima se desecha por la vía lagrimal, que es la porción excretora. La glándula lagrimal principal se encuentra en la porción superexterna de la órbita y se divide en dos lóbulos, uno orbitario y otro palpebral. Esta glándula lagrimal tiene un conjunto de lobulillos, acinos y túbulos, y los túbulos desembocan en el fondo de saco superior. En la parte superexterna, de aquí, las lágrimas se excretan y se van hacia los puntos lagrimales. Y tenemos varias glándulas accesorias, como son las glándulas de Krause, que se encuentran también en el fondo del saco superior, y las de Wolfing, que se encuentran en los tarsos. Aquí está para que vean una imagen de dónde se encuentra la glándula lagrimal, que está dividida en dos lóbulos, uno orbitario, otro palpebral, que está unida por estos conductillos, ¿no? Y esta la divide la porción externa de la aponeurosis del músculo elevador. Perdón, en esta me regreso porque todo lo que vemos en puntitos verdes son las glándulas lagrimales accesorias que se encuentran en la conjuntiva, los fondos de saco, así que vamos a hablar de ellas también. La glándula lagrimal es grande, en realidad mide 20 por 12 por 5 milímetros, tiene un color rosa, un rosa anacarado. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta porque hay pacientes a quienes la glándula lagrimal se les cae, tienen una ptosis de glándula lagrimal y muchas veces me la mandan como si fuera un tumor. Si la sabemos reconocer, pues solo nos podemos dar cuenta que la glándula lagrimal está descendida y no hay ninguna tumultuación. Cuando nosotros operamos, podemos ver muchas veces, si no reconocemos la glándula lagrimal, la podemos cortar. Vean aquí cómo en esta cirugía la glándula lagrimal se ve perfectamente bien, de un color rosa anacarado, tiene muchos lobulillos, ¿no? Y podemos ver a veces las dos porciones. Aquí está como nosotros lo vemos en la consulta. Muchas veces me mandan pacientes diciéndome que tienen un tumor en la porción superexterna, pero si vemos disculpa que te interrumpa. Ajá. Se oye muy bajito. Ahorita que te lo acercaste ya se oye bien. Ahí está bien, pero lo demás sí me escucharon, ¿verdad? Bajito, sí, pero sí. Ajá. Sí, ok, entonces ahí me voy a quedar. Gracias. Así que cuando nosotros vemos esto que está aquí, no es un tumor, es la glándula lagrimal. En estas otras imágenes quería mostrarles cómo se encuentran las glándulas accesorias en la porción del fondo de saco. Este es un corte, pues digamos que como histopatológico, como si lo viéramos en histopatología, donde aquí vemos que están las pestañas, aquí está la línea gris, nos vamos hacia acá, son los fondos de saco, y se acuerdan que habíamos dicho que las glándulas de Krause y de Wolfram estaban en los fondos de saco superior e inferior, mucho más en el superior. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que tienen alteraciones conjuntivales, por ejemplo, pacientes que tienen pemphigoides, donde se seca la conjuntiva, que estas glándulas se van a hacer fibrosas y no van a tener una buena secreción. Cuando hacemos cirugías y nosotros lastimamos mucho estas zonas, podríamos alterar la película lagrimal, así que hay que tener mucho cuidado. Esto de acá, pues en realidad es lo que les decía, un corte histopatológico, nada más para que lo comparemos con el dibujo, pues que es exactamente igual. Aquí tenemos en esta diapositiva qué tipo de secreción nos da cada una de las glándulas. Sabemos que la película lagrimal tiene una porción acuosa, oleosa y venusina. Cada una de ellas es importante para que la superficie ocular esté en óptimas condiciones. La glándula lagrimal es la que secreta principalmente agua, secreta la gran cantidad de agua, es la que también nos da ese lagrimeo, ya sea por emoción o un lagrimeo reflejo, donde tenemos mucha agua. ¿Dónde se encuentra? Como ya les había dicho, en la porción superexterna de la órbita, en la fosa de la glándula lagrimal.
Las glándulas de Krause y Wolfram se encuentran en los fondos de saco y en la conjuntiva tarsal. Su secreción también es acuosa. Estas son unas lágrimas accesorias. Si no tuviéramos glándula lagrimal, porque a lo mejor el paciente tiene un tumor o le hicimos una biopsia para saber de qué se trata, se queda sin la glándula lagrimal, las que van a producir agua son estas glándulas accesorias. En menor cantidad son pacientes que tienen sequedad ocular, pero no tan severa como si no tuviéramos ninguna de estas glándulas. Tenemos unas glándulas de meibomio que se encuentran en el tarso, de las cuales seguramente el doctor Ariel ya les habló muy bien, porque son muy importantes y representan un factor importante para las alteraciones como las meibomitis, ¿no? Entonces ya no me voy a detener en ellas, pero ellas tienen una secreción de tipo oleoso para mantener estable la película lagrimal, así como las glándulas de Seyss y de Moll, que se encuentran las de Seyss en los folículos pilosos y en la carúncula y los de Moll en el borde libre palpebral. Y tenemos unas células de Globet, que estas secretan mucina, que también estabiliza la película lagrimal, hace que todo esté bien, que se encuentran en la conjuntiva, en la carúncula y en la pica semilunar. Bien, entonces ese solo fue un breve repaso de cuáles son las glándulas que secretan lágrima. Es importante que el sistema lagrimal, el sistema de secreción o de producción de lágrima esté en óptimas condiciones para que nuestra superficie ocular esté cómoda, podamos ver bien, no tengamos pues alteraciones como ardor, lagrimeo, sensación de cuerpo externo. Pero ahora sí vamos a entrar al tema que nos compete, que es el sistema excretor, o que es lo que nosotros llamamos la vía lagrimal. Tienen que saber que la vía lagrimal o las lágrimas que producimos, en un 85% la lágrima se desecha hacia la cavidad nasal. En la cavidad nasal, toda esta lágrima que nosotros producimos se va a reabsorber en la mucosa de la nariz, por eso no nos escurre. Cuando lloramos, cuando tenemos una hiperproducción de lágrima, sí vemos que tenemos un escurrimiento nasal. Hay muchos pacientes que tienen irritaciones a nivel del globo ocular, que empiezan con mucho lagrimeo reflejo y les dicen, también me escurre la nariz. ¿Por qué? Porque la vía lagrimal desemboca hacia la nariz. ¿Por qué está la glándula lagrimal en la porción superexterna de la órbita? ¿Por qué? Porque si la glándula lagrimal principal produce lágrima, agua, la porción acuosa, y por gravedad se va hacia los puntos lagrimales. Cada vez que nosotros parpadeamos, se van por atracción capilar hacia el canto interno y el punto lagrimal inferior bombea o saca el 70% de la lágrima. Aquí es muy importante el papel del músculo orbicular, ya que hay que recordar que el músculo orbicular tiene algo que se llama mecanismo de bombeo de la vía lagrimal. Cada vez que nosotros parpadeamos, este mecanismo de bombeo se activa y al cerrar los ojos, parpadeando, se contrae el saco lagrimal, aumentando la presión positiva. Eso succiona la lágrima y cuando se relaja, esta se desecha hacia el conducto lacrimonasal. Les voy a presentar unas imágenes donde se ve muy bien todo esto. Cuando hablamos entonces de la porción excretora o vía lagrimal, es esta que vemos aquí, ¿no? ¿En dónde se encuentra? La vía lagrimal pues empieza por los puntos lagrimales, recordar que tenemos uno inferior y otro superior, que se conectan hacia la nariz a través de unos canalículos, tanto superior como inferior. Aquí, en el canto interno, donde vemos que tenemos un canalículo común, y el canalículo común se une con el saco lagrimal, y este desemboca hacia la nariz por el conducto lacrimonasal. Si lo queremos ver, permítanme un tantito, más adecuadamente, vemos en este dibujo, que me gusta porque así nosotros nos lo podemos imaginar, ¿no? Cómo están los ojos y cómo se encuentran la vía lagrimal, pues todos nos hemos visto los puntos lagrimales, uno inferior y otro superior, ¿no? Y aquí está cómo se encuentran en la nariz.
Recordar que el saco lagrimal va por arriba del canto interno, aproximadamente 2 o 3 milímetros, hacia abajo unos 8 milímetros, y el conducto lacrimonasal va a desembocar hacia el meato nasal inferior. Esto es importante cuando nosotros hacemos cirugía, porque si no sabemos en dónde desemboca, tampoco vamos a saber dónde tenemos que localizar las ondas para poder operar al paciente. Es importante que sepan que la vía lagrimal tiene una gran cantidad, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, de válvulas. Estas válvulas van a permitir, cuando se abren, que la lágrima pase hacia la nariz, pero también van a impedir, cuando se cierran, que la lágrima se regrese de la nariz hacia el ojo. Es importante que aquí pues es difícil de repente aprenderse todas las válvulas. Con que ustedes se aprendan que tenemos aquí una válvula en el canalículo común, una válvula de Rosen-Müller, que se afecta constantemente, o la válvula de Hasner, que solo son dos. Estas son las más importantes porque cuando se afecta la de Rosen-Müller, el paciente tiene una obstrucción de vía lagrimal alta. Cuando se afecta la válvula de Hasner, en los niños no se permeabiliza esta válvula, tenemos obstrucción de vía lagrimal baja. Cuando nosotros exploramos a los pacientes, es muy importante que veamos que los puntos lagrimales están abiertos, que estos miden generalmente menos de 1 milímetro de diámetro, pero cuando nosotros traccionamos el párpado podemos ver los puntos lagrimales como este. Hay algunos pacientes que los tienen ligeramente más abiertos, hay que ver cuando los tienen más cerrados porque hay una estenosis y les puede provocar lagrimeo. Aquí en el dibujo, en la figura del lado izquierdo, me gusta ponerla porque vean cómo el músculo orbicular rodea los canalículos. Esto es muy importante porque recuerden, cada vez que nosotros parpadeamos, el músculo orbicular se contrae y empieza a funcionar el mecanismo de bombeo de la vía lagrimal. ¿Alguien sabe cómo se llama este músculo que rodea los canalículos? ¿De Horner? Exacto, el músculo de Horner, ¿sí? Entonces, este músculo de Horner, cuando está bien, nosotros parpadeamos y se activa el mecanismo de bombeo. Yo creo que todos nosotros hemos llorado, ¿no? Si alguien me dice que en la vida no ha llorado, pues yo creo que está mintiendo. Pero cuando no queremos que nos vean llorar, instintivamente y sin pensarlo empezamos a parpadear mucho. Cuando parpadeamos mucho, pues las lágrimas se desechan hacia la nariz y no se nota que estamos llorando. Es importante, cuando hablamos de vía lagrimal, saber que los canalículos, bueno, tienen una porción vertical y otra horizontal. Esto es importante cuando operamos o cuando hacemos una exploración de la vía lagrimal. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis y decirles que si no saben y no conocen bien la anatomía o nunca han hecho bajo supervisión una exploración de vía lagrimal, mejor no la hagan. Porque la vía lagrimal es tan delgadita, tan frágil, que si no lo hacemos adecuadamente podemos crear falsas vías. Si creamos una falsa vía, si no exploramos bien al paciente, podríamos crear fibrosis, cicatrización, y la verdad es que después reparar una vía lagrimal cicatrizada es muy difícil. Hay que hacer cirugías muy, muy feas y muy cruentas en las que el paciente difícilmente queda bien. Entonces, hay que hacerlo primero bajo supervisión de alguien que sepa y después ya se anima. Bien, entonces los puntos lagrimales los tenemos aquí. Vemos que su porción vertical tiene 2 milímetros de largo, su porción horizontal y con 15 grados de angulación mide 8 milímetros. Posteriormente tenemos aquí el canalículo común que mide como 2 milímetros. Cuando pasamos la sonda, topamos con algo duro, que aquí se encuentra el hueso y este es el saco lagrimal. Cuando topamos con algo duro es el hueso que está aquí, pero sabemos que ya estamos en el saco lagrimal. Cuando hacemos una irrigación, ahí podemos infiltrar. Como les decía, recordar que el saco lagrimal tiene una porción superior
por arriba del tendón cantal, uno inferior, y el conducto lacrimonasal siempre se encuentra por dentro del hueso. Ya lo único que se encuentra por fuera, pues es la parte inferior, que son unos 5 milímetros, que desemboca hacia el natio inferior. Aquí está para que lo imaginemos mejor. A mí me gusta como más ver la anatomía en estas imágenes como la de la derecha, donde se ve todo muy bien, cómo están el saco lagrimal, en la porción intraósea, cómo está el conducto lacrimonasal, cómo desemboca hacia la nariz. Vemos que aquí está el natio inferior. El natio inferior es importante y el cornete inferior mucho más, porque a veces el cornete inferior está tan gordo, está tan inflamado, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen rinitis alérgicas, está tan inflamado que llega a obstruir la vía lagrimal. En los niños a veces tienen cornetes tan hipertróficos que cuando hacemos cirugía los tenemos que luxar hacia acá, hacia la pared medial de la nariz para que pueda permitir el flujo de la lágrima. Bueno, estas son como una repetición de todo, así que me voy a saltar. Y también este es un repaso de que cada vez que parpadeamos, pues el músculo orbicular se activa y también el ligamento cantal interno nos abraza al saco lagrimal. Acuérdense que el músculo orbicular abraza a los canalículos, pero el tendón cantal al saco lagrimal. El saco lagrimal pues tiene también su propia fascia fibromuscular, tiene él por sí solo tiene su capacidad de contraerse. Muy bien, ya lo decía su compañero, que el músculo de Horner pues va a activar el bombeo de la vía lagrimal y pues todo esto es importante que lo tengamos en óptimas condiciones para que fluya bien la lágrima. Recuerden que en aquellos pacientes que tienen parálisis facial, aunque aparentemente el paciente se recupere muy bien, ya no se vea una cara ladeada, una cara que no se contrae, generalmente estos músculos quedan con una pérdida de la fuerza y los pacientes que tuvieron parálisis facial casi siempre tienen como secuela que lloran, que están lagrimeando, porque no tienen en óptimas condiciones todo esto y no se activa el mecanismo de bombeo. Estas imágenes solo son para mostrarles cómo el tendón cantal rodea el saco lagrimal y un poquito los canalículos. Aquí vemos lo que decía en la otra diapositiva, cómo el músculo de Horner se va por la cresta lagrimal para poder contraer también el saco lagrimal, como lo rodea también en la porción superior. Es muy importante un buen cierre palpebral para que se active todo esto y saber que cada vez que cerramos los párpados se comprimen los canalículos. Esto aumenta la presión negativa del saco lagrimal para que se colapse, succione la lágrima y cuando nosotros lo abrimos se relaja y se desecha. La absorción de la lágrima, como ya les había dicho, mucho es en la nariz, por los vasos que están en la nariz y en el conducto lacrimonasal, y la capacidad de absorción se relaciona con la frecuencia del parpadeo. Por eso pacientes con parálisis facial tienen siempre como secuela lagrimeo. Esta foto y este esquema lo escaneé de un libro que me gusta mucho, porque les explica muy bien todo el mecanismo de bombeo de la vía lagrimal. Pues es como ya repetitivo, pero pues véanlo. Yo creo que ya lo vieron, ya lo leyeron, y esto es todo lo que pasa. Vamos a empezar con la patología de la vía lagrimal. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, nos seguimos. Yo tengo una pregunta, doctora, pero es Dime, un poco relacionado a lo que habíamos visto. Justo por eso cuando alguien recibe un golpe en la nariz es que empieza a llorar. ¿Tú dices inmediatamente o después? Como de manera inmediata al golpe que empieza a ver secreción lagrimal. Pues sí, lo que pasa es que tenemos un lagrimeo tanto reflejo como emocional, ¿no? Yo creo que cuando recibimos un golpe se nos junta que te duele, ¿no? Entonces puede ser un lagrimeo reflejo y también emocional, que a lo mejor te saca de contexto que te golpeen y empiezas a llorar, ¿no?
Es muy importante lo que dices ya en los antecedentes. Cuando tenemos un traumatismo en la nariz, podemos tener una obstrucción de vía lagrimal. Entonces son pacientes que, bueno, lloraron a lo mejor inmediatamente por el golpe, por el susto, por lo que tú quieras, pero si después continúan con lagrimeo, es decir, te dicen, es que a mí hace 2 meses me golpearon la nariz y yo sigo llorando, es probable que el paciente tenga tapada la vía lagrimal, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, Randall. Doctor, yo tengo una pregunta, disculpe. Cuéntame. Cuando hay alteraciones del sistema límbico, ¿alguna persona puede estar lagrimeando sin alguna razón emocional? Pues sí, mira, las causas del lagrimeo son muchas, ¿no? No me ha tocado lo que tú dices, no lo he visto, más bien he visto pacientes que están lagrimeando aunque no tengan obstruida la vía lagrimal y lagrimean más que nada por alteraciones de la superficie ocular, no tanto a nivel como tú me lo estás diciendo, pero nunca lo he visto, nunca lo he visto así como tú me lo estás mencionando. La verdad es que todos los años que tengo experiencia jamás he visto un paciente que esté lagrimeando por alteraciones de ese tipo, pero todos los pacientes que veo más bien son con alteraciones de la superficie ocular. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguien más? No. Perfecto. Recuerden que cuando hablamos de patología, ya vamos a empezar con la patología de la vía lagrimal. Déjenme ver la hora. Sí, estamos bien. Cuando hablamos de patología de la vía lagrimal, es muy importante, como en todo, preguntar los antecedentes familiares. Muchas veces llegan los niños, nos llevan los papás a los niños porque el niño tiene lagrimeo desde que nace. Es importante preguntar si tienen algún hermano que le haya pasado lo mismo, los papás si tuvieron también cuando eran bebés ese problema, o primos, tíos, etcétera. También lo que le comentaba su compañero, es importante saber si el paciente ha tenido traumatismo, ya sea que lo hayan golpeado, los hayan operado de la nariz, que es muy frecuente que tienen cirugías estéticas o funcionales de nariz y son pacientes que tienen alteraciones a nivel de la vía lagrimal, y oftalmológicos. A veces son pacientes dentro de los oftalmológicos, por ejemplo, las conjuntivitis alérgicas. Actualmente, yo creo que en la Ciudad de México tengo muchos pacientes o tenemos muchos pacientes que tienen tapada la vía lagrimal por conjuntivitis alérgicas. También hay aquellos pacientes que tienen quemaduras, un síndrome de Stevens-Johnson, todo lo que nos pudiera cicatrizar la vía lagrimal, hay que preguntarlo. ¿El tiempo de duración es importante? Sí, porque no es lo mismo que yo reciba un paciente que tiene 2 días con lagrimeo, ¿verdad? Que ahí yo podría sospechar que probablemente es algo de tipo irritativo o de la superficie ocular. Aquel paciente que me dice tengo 2 meses, tengo 2 años, tengo 5 años. Entonces, ¿el tiempo de duración es importante? Sí. Si tiene muy poco tiempo, tiene días o una semana, puede ser algo irritativo, 2 semanas. Pero si ya tiene más de 2 semanas, puede ser una obstrucción de vía lagrimal. Ahora, ¿qué otra cosa es muy importante preguntar? ¿Con qué frecuencia le lloran los ojos? ¿Sí? Es decir, si el paciente viene y me dice, es que tengo todos los días los ojos me lloran por la mañana, pero el resto del día está bien, esa no es una obstrucción de vía lagrimal. Hay algo que le está irritando los ojos cuando despierta y es lo que hay que buscar qué está provocando eso. Pero si el paciente me dice, me lloran los ojos todos los días, todo el día, no hay descanso, eso va a ser una obstrucción de la vía lagrimal. Solo tenemos que determinar a qué nivel. También tenemos que preguntar si el lagrimeo es un lagrimeo donde se secreta pura lágrima, como pura agua, o es una lágrima espesa, porque eso nos va a orientar. Si es una lágrima aguadita, muy acuosa, seguramente es una obstrucción de vía lagrimal alta, pero si tenemos una lágrima espesa que tiene infecciones de repetición, seguramente es una obstrucción de vía lagrimal baja.
Aquí yo siempre les pregunto cuál es la diferencia entre epífora y lagrimeo. Pero pues aquí ya les puse la respuesta, ¿no? Muchas veces nos mandan los pacientes con diagnóstico. Yo creo que la epífora es un diagnóstico, porque cuando hablamos de epífora ya sabemos que el lagrimeo está dado porque el paciente tiene la vía lagrimal tapada. Pero cuando no sabemos si la vía lagrimal está tapada, obstruida o no, podemos mencionarlo en el expediente como que el paciente tiene un lagrimeo constante, crónico, etc. ¿Sí? ¿Dudas aquí? No. Perfecto. Cuando nuestro paciente se sienta frente a nosotros, tenemos que observarlo, porque pues ya les habrá dicho el doctor Ariel Serioto ayer que la posición de los párpados es muy importante. Si yo tengo alterada la posición palpebral, el paciente puede tener lagrimeo y no precisamente por obstrucción del lagrimal. Así que tengo que observar a mi paciente que tenga en adecuada posición los párpados, sobre todo a nivel del tercio interno o del canto interno. Tenemos que ver que los puntos lagrimales contacten con el globo ocular, como lo vemos aquí. Si no contactan con el globo ocular, están separados, ¿no? Tenemos que observar un aumento en el canto interno. Si hay una fístula, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. Bueno. Perdón, es que me salió que mi conexión no era inestable. Bien, gracias. Entonces tenemos que ver si hay edema, hiperemia, si hay fístulas. Eso nos va a orientar mucho a qué tiene nuestro paciente, ¿ok? Entonces, no tengan miedo a tocar a los pacientes. Cuando tenemos un paciente que viene con lagrimeo, siempre tenemos que tocar el canto interno en esta zona, comprimirlo para ver si hay reflujo, como lo veremos más adelante. Cuando tenemos una obstrucción de vía lagrimal, estas pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las congénitas, la causa más conducto nasal. La causa más común es porque la válvula de Hast antes del nacimiento, y entonces, sí, dime. Disculpa, es como que está un poco, se ¿Sí? puso un poco lento tu internet, creo. Bueno, Ahora sí ya, lista, perdóname. Ok, entonces, bueno, les decía yo que las causas de obstrucción de vía lagrimal congénita, la más común es la obstrucción del conducto lacrimonasal, y que tomaran en cuenta que aquí es porque la válvula de Hasner no se permeabiliza antes de nacer. Las mamás llevan a su bebé, pueden llevar a los bebés a partir de la tercera o cuarta semana, donde nos dicen, es que mi bebé, días de que nació, tiene lagrimeo, secreción y no se ha mejorado. Eso es muy importante que la mamá nos diga, ¿no? Generalmente si nos dicen, es que desde que el bebé nació está mal, puede ser una conjuntivitis, porque para que el bebé empiece a producir sus lágrimas y tenga realmente, veamos que es la obstrucción del conducto lacrimonasal, más o menos pasan 2 semanas, ¿ok? De que el bebé nació. Ahora, hay otros bebés que tienen, que nos llegan con un dacriocistocele, que ya desde que nacen tienen 1 o 2 días de nacido y llegan con un aumento de volumen a nivel del canto interno. Creo que tengo una foto que les voy a mostrar. Y hablando de causas adquiridas, muchas veces es por estenosis. Las estenosis pueden ser a todos los niveles. Puedo tener estenosis solo de los puntos lagrimales, puedo tener estenosis de los canalículos, ya sea superior, inferior o común, o estenosis del conducto lacrimonasal. ¿Ok? Para que nosotros podamos decidir qué tipo de cirugía hacer y cómo tratar a nuestro paciente, tenemos que saber si la obstrucción de vía lagrimal es alta, es decir, está alternando los puntos lagrimales, los canalículos, ya sea inferior, superior o común, o tenemos
aquí vemos en este esquema me gusta mucho porque nos ejemplifica muy bien cómo se ven los puntos y los canalículos, el canalículo común, vean qué bonito se ve. La obstrucción alta puede ser a cualquiera de este nivel, hasta aquí, hasta el canalículo común. Y si nosotros tenemos ya una obstrucción de los puntos lagrimales, ya les había yo dicho que los viéramos, generalmente cuando se ven normalmente, se ven así los puntos lagrimales, se ven abiertos. Esto podemos sospechar que esta vía lagrimal está permeable, pero hay pacientes en los que vemos aquí. Si ustedes se fijan, el punto lagrimal debería de estar aquí, en esta papila. Aquí se ve un esbozo, nada más, del punto lagrimal. Parece que solo tiene un orificio aquí pequeñito, que es lo que está probablemente permeabilizado, pero esta es una estenosis muy intensa y el paciente pues tiene lagrimeo, ¿no? Pero hay otros pacientes en los que de plano ni siquiera vemos un esbozo de punto lagrimal, es decir, ni siquiera la papila que aquí se ve un poquito aumentada, se ve elevada, aquí se ve todo plano y se ve perdido. Es muy difícil hacer estas cirugías. Si tenemos un paciente que desde niño nos lo traen así, pues puede tener una disgenesia de la vía lagrimal. Son raras las agenesias, generalmente tienen disgenesias, es decir, puede ser que la vía lagrimal inferior no esté formada, pero probablemente sí la superior. Entonces, o que sí tengan el saco lagrimal, por eso hablan de disgenesias, ¿ok? O si ya vimos que puedes haber obstrucción de vías lagrimales altas, pero también podemos tener obstrucción de vía lagrimal baja, que nos habla de alteraciones al nivel del saco lagrimal y del conducto lacrimonasal. Generalmente nuestros pacientes cuando tienen obstrucción de vía lagrimal baja, tienen ese lagrimeo mucoso, espeso, infecciones de repetición, a veces debutan con cuadros de dacriocistitis aguda, como lo vemos en la paciente de abajo. Los pacientes nunca acuden a consulta hasta que llegan así, como está esta señora. Ya si hacemos un buen interrogatorio, dicen, bueno, sí, ya tengo como 1 año o 2 que tengo un poco de lagrimeo, ¿no? Nunca se atienden y llegan con un cuadro de dacriocistitis aguda donde vemos un aumento de volumen a nivel del canto interno, hiperemia, si lo tocamos está con aumento de la temperatura y muy doloroso. Hay pacientes que tienen dacriocistitis crónica, como vemos este chico. Si se fijan, no tiene cuadros inflamatorios más que el aumento de volumen del canto interno. Seguramente si yo comprimo aquí, donde está el saco lagrimal, vamos a tener que se regresa mucha secreción mucopurulenta. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, continuemos. Hay pruebas diagnósticas muy sencillas que podemos hacer en el consultorio. A mí una de las que más me gustan es esta prueba de desaparición de colorante. Cuando ustedes roten con nosotros, cuando rotan, no sé si ya rotaron, van a ver que a muchos pacientes les instilamos fluoresceína en el fondo del saco inferior. Esta fluoresceína debe desaparecer en 2 o 5 minutos. Si no desaparece y al contrario aumenta y empieza a chorrear, como lo vemos en nuestras 2 fotografías, pues ese paciente seguramente tiene una obstrucción de vía lagrimal. Esta prueba me gusta mucho hacerla porque generalmente los pacientes siempre van acompañados. Si no van acompañados, le tomo una foto o les enseño en un espejo lo que están teniendo. Y es una prueba que ve el paciente y que vemos nosotros. En la chica que está en el lado izquierdo le pusimos una luz azul de cobalto que hace que la fluoresceína brille y se vea más intensa. En los niños, obviamente a los bebés y a los niños, nunca se van a dejar hacer otro tipo de pruebas, no en el consultorio, y este tipo de prueba la uso muy frecuentemente para diagnosticar a los niños, aunque los adultos también. La otra prueba que yo puedo hacer es la irrigación de la vía lagrimal. En la irrigación de la vía lagrimal yo paso una cánula a través del canalículo, ya sea el inferior o el superior, irrigo agua. Aquí estamos viendo cómo se hace. Y cuando yo irrigo el agua, lo que puedo recuperar es una secreción acuosa e inmediata, que puede ser una obstrucción de vía lagrimal alta, o lo que pasa con este bebé,
que lo que tenemos es se regresa al agua, pero vean que es una lágrima muy espesa y mucosa. Él tiene una obstrucción de vía lagrimal baja. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando tenemos una obstrucción de vía lagrimal alta y yo hago una irrigación de la vía lagrimal, el agua se va a regresar inmediatamente. Lo vemos, si lo instilo en el canalículo inferior, se va a regresar por el canalículo superior e inmediatamente. Se llama signo de la fuente positivo inmediato. Ustedes van a ver cómo sale el chorrito. No sé si tengo una foto, ahorita vemos. Y si cuando yo irrigo el agua, se tarda en regresarse esta solución y sale con esta secreción mucosa, se llama signo de la fuente positivo retardado y con secreción mucosa. Esto me habla de una obstrucción de vía lagrimal baja. Es importante que en todos los pacientes que vamos a operar, que ya decidimos que sí tienen tapada la vía lagrimal y que vamos a operar, sí hagamos esta prueba. ¿Por qué? Porque esto me va a decir qué tipo de cirugía tengo que hacer y prácticamente hace mi plan quirúrgico. Lo vamos a ver más adelante. En los niños, pues es casi imposible, ¿no? En los niños es muy fácil, pues, hacer la prueba de colorante, comprimir el saco lagrimal, y en base a eso, pues yo ya hago mi plan quirúrgico. Pero en los adultos siempre hay que hacer esta prueba. Lo que les decía, hay que tocar a los pacientes, comprimir el saco lagrimal. Cuando yo comprimo el saco lagrimal, es muy importante saber dónde. Acuérdense de los esquemas que les enseñé, que aquí tenemos el punto lagrimal, el canalículo, y aquí está la fosa del saco lagrimal, y aquí se encuentra el saco lagrimal. Aquí es donde tenemos que comprimir para ver si hay reflujo. Aquí ya cambiamos de ojo, estamos comprimiendo y vean cómo en este paciente se regresa una secreción mucosa, pero además de color blanquecino, ¿no? Muy espesa. Este paciente pues tiene una obstrucción de vía lagrimal baja. ¿Qué otras pruebas podemos hacer? Las pruebas de Jones. ¿Alguien se las sabe? Bien. Por cuestiones de tiempo se las voy a decir rapidito. A mí en lo personal, las pruebas de Jones no me gusta hacerlas porque son muy difíciles de evaluar. Uno tiene que tener mucha experiencia, sobre todo tienes que saber dónde recolectar la solución, lo que infiltraste, para saber si la prueba de Jones es positiva o negativa. Tenemos la prueba de Jones 1, donde nosotros instilamos fluoresceína en el fondo del saco inferior, nos esperamos 5 minutos y después metemos un cotonete a través de la nariz, como lo estamos viendo en el dibujo, y vemos si el cotonete se pinta, podemos decir que el paciente tiene la vía lagrimal impermeable. Si no se pinta, el paciente tiene una obstrucción de vía lagrimal. ¿Cuál es el problema con esta? Que si yo no sé en dónde localizar clínicamente mi meato nasal inferior, seguramente voy a meter el cotonete recto y me voy a ir hacia el meato nasal medio. El meato nasal inferior, ¿cómo lo vamos a localizar? Siempre tengo que tocar primero el piso de la nariz, me voy hacia el piso y hacia la porción lateral de la nariz. Ahí desemboca el meato nasal inferior. Hacerlo en un paciente que está despierto, que no tiene anestesia de la nariz, pues es incómodo. Es difícil hacer esta prueba, yo no la hago. Otra que quizá pudiera ser más confiable sería esta prueba de Jones-2, donde nosotros vamos a irrigar fluoresceína a través de la vía lagrimal. Es prácticamente como la prueba que les enseñé, que les mostré hace rato, donde infiltramos solución nada más blanquecina. Aquí vamos a instilarla con fluoresceína. Y se supone que cuando nosotros instilamos fluoresceína o irrigamos fluoresceína a través de la vía lagrimal, si está permeable, va a salir por la nariz. Pocos son los pacientes. Yo les puedo decir que de 10 irrigaciones que yo hago, a lo mejor en uno sale la solución por la nariz. En la mayoría se va hacia la nasofaringe, se va hacia atrás, el paciente la deglute. Entonces va a ser difícil que lo podamos nosotros obtener o recolectar en la nariz. Así que yo estas dos pruebas no las hago. Sin embargo, pues tienen que saber que existen porque se las van a preguntar seguramente en algún examen. Las acrocistografías se pueden hacer
En las acrocistografías yo puedo ver como en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, donde se instila el medio de contraste. Vemos cómo se ve el medio de contraste en los canalículos inferior, superior. Se ve muy bonito el saco lagrimal y que desemboca hacia el conducto lacrimonasal. Aquí estamos viendo el lado derecho de un paciente. Sin embargo, veamos la radiografía de abajo, donde vemos que el medio de contraste se quedó en el saco lagrimal y ya no va hacia el conducto lacrimonasal en el lado derecho. Y en el izquierdo, vean cómo ni siquiera pasa hacia todo el saco lagrimal, como que se quedó ahí en la porción superior del saco lagrimal. Deducimos que este paciente pues tiene la vía lagrimal tapada, una obstrucción de vía lagrimal baja en ambos ojos. ¿Cuál es el problema que yo lo veo en esto? Pues que tenemos que hacer al paciente que saque una cita a rayos X. Nosotros tenemos que ir con el paciente para instilar el medio de contraste en la vía lagrimal, porque pues los técnicos no están capacitados para esto. Y en realidad esto es una pérdida de tiempo, de esfuerzo. No creo que valga la pena cuando tenemos pruebas clínicas que nos diagnostican esto. Yo cuando era residente me tocó ir varias veces a hacer este tipo de pruebas a los pacientes y créanme que sí es muy difícil y complicado, así que pues no creo que valga la pena. Pero tienen que saber que lo hay. Podemos pedir tomografías en aquellos pacientes en los que nosotros sospechemos que no tengamos la duda de si es una obstrucción de vía lagrimal, si lo que vemos en el canto interno, el aumento de volumen, es por una dactiocistitis, ya sea crónica o aguda, que estemos sospechando un tumor, tenemos obligadamente que hacer una tomografía. ¿Por qué una tomografía y no una resonancia? Porque necesitamos ver las partes óseas. Cuando nosotros pedimos una tomografía, nos va a orientar si fuera un tumor, si hay erosión ósea, si no la hay. Entonces, a mí me gusta más pedir las tomografías. En las tomografías, bueno, aquí no se ve, pero tenemos cortes donde vemos el conducto lacrimonasal y podemos ver perfectamente bien si está tapado, si está lleno de secreción, etc. Vean aquí como en este paciente se ve un saco lagrimal muy lleno, se ve muy bien delimitado, muy redondo, muy homogénea, no tiene cambios no hay heterogénea en la colección de líquido, también aquí, entonces sospechamos que es una obstrucción de vía lagrimal. ¿Dudas, preguntas? No. Bien. El sitio de obstrucción va a determinar mi plan quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Si es una obstrucción de vía lagrimal alta, tenemos una cirugía para ello, y si es una obstrucción de vía lagrimal baja, otra. En los niños, en los bebés y en los adolescentes, si tenemos una obstrucción de vía lagrimal baja o alta, la cirugía es la misma. Si tenemos un bebé de menos de 1 año de edad, lo que voy a hacer es un sondeo. Por favor, cuando el paciente tenga más de 1 año de edad, los sondeos no sirven. Yo recibo adultos, infinidad de adultos, donde otros oftalmólogos les han hecho sondeos, no 1, sino 2 o 3 veces. Cuando llegan conmigo, las vías lagrimales están muy cicatrizadas, muy estenosadas y fibrosas por tanta manipulación. Así que hacer un sondeo en alguien que tenga más de 1 año de edad no sirve. En los bebés sirve perfecto. Si tengo un bebé que le hice un sondeo y no funcionó, puedo hacer un segundo sondeo. Si no funcionó, entonces está indicada hacer una dacrointubación cerrada con silicón, que ahorita vamos a ver la técnica quirúrgica. Y esta dacrointubación cerrada con silicón también lo voy a hacer en los niños que ya tengan más de 1 año de edad, ¿sí? Y desde 1 año de edad hasta los 8, quizás hasta los 12 años todavía puedo hacer una dacrointubación cerrada. Pero si transquirúrgicamente hice una dacrointubación cerrada en un niño de 8 o 12 años y no está permeable cuando yo irrigo la solución, tengo que revertir la cirugía y hacer una dactioshistorinostomía, que ya la vamos a ver, ¿ok? Por eso aquí les muestro que podemos hacer dactioshistorinostomía en niños y adolescentes. En menores de 8 años a mí no me gusta porque deformas la anatomía, el niño está creciendo. Pero si ya tiene más de 8 añitos, ya podemos hacer una dactioshistorinostomía.
que ya la vamos a ver. En los adultos, ¿qué técnicas quirúrgicas tenemos? Lo mismo, una dacrointubación cerrada con silicón cuando tienen una obstrucción de vía lagrimal alta y una dacrocistorinostomía con silicón cuando tienen una obstrucción de vía lagrimal baja. Otro paréntesis, en la vía lagrimal tenemos otras técnicas quirúrgicas que no las menciono aquí porque entonces se alarga mucho la clase, pero tenemos patologías como son las canaliculitis, donde podemos hacer canaliculotomías, podemos hacer una cirugía de vía lagrimal que se llama intubación punto a punto, o tenemos muchas otras técnicas quirúrgicas y actualmente con nuevas tecnologías donde no hacemos este tipo de cirugías, pero lo más común es esto que les estoy mencionando y yo creo que para fines prácticos y de examen podemos hacer esto, ¿ok? Observen a los pacientes. Siempre que esté el paciente sentado frente a ustedes, ya sea niño, sea adulto, hay que observar cómo están los ojos. Si nosotros observamos este bebé, vemos que tiene una secreción mucosa. Cuando nosotros vemos un bebé que la mamá nos dice, mi bebé tiene lagrimeo desde las 2 semanas de nacido, le hemos hecho de todo, no ha mejorado y siempre tiene lágrima, pero nosotros lo vemos con una lágrima espesa, seguramente tiene tapada aquí su vía lagrimal. Hay una obstrucción baja porque no se abrió la válvula de Hasner. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Con los bebés, a mí siempre iniciar con un masaje. ¿En dónde voy a hacer el masaje? Exactamente aquí, donde acaba el ojo y empieza la nariz, donde en las otras fotos veían que se comprimía con el cotonete. A mí me gusta decirles a las mamás que tengan la uña muy bien cortita y con el dedo índice comprimir en esta zona, como si yo hiciera un bombeo hacia donde está la cresta del saco lagrimal. Lo hacemos 10 veces y 4 veces al día. El masaje, ¿qué va a hacer? Cuando yo hago un masaje, lo que hago es que aumenta la presión positiva del saco lagrimal. Esto va a hacer que la membrana de Hasner que está cerrada se abra al aumentar la presión positiva y eso va a curar al bebé. 9 de cada 10 bebés se curan con un buen masaje. Si no se curó el bebé, si ya tiene muchos meses con el masaje y no mejora, lo mejor es hacer un sondeo. Siempre que llega la mamá conmigo a la consulta, le digo que vamos a hacer el masaje probablemente 5 o 6 meses. Si no mejora, lo mejor es que hagamos el sondeo y sí soy muy enfática con ellos. Les digo, tienes que venir antes de que el bebé cumpla 1 año de edad. De hecho, yo los sondeos los empiezo a hacer a partir del 6º mes y hasta los 12 meses. Porque, bueno, para los papás es desgastante estar haciendo el masaje. Los bebés, cuando uno hace masajes tan constantemente, ya no se dejan. En verdad, el bebé lucha y no se deja que los papás le hagan el masaje. Así que hacemos los sondeos. Con los sondeos, en verdad, yo creo que en la gran mayoría de los bebés siempre he hecho un sondeo y les funciona. Tengo como 2 niños en todos estos años que tengo ya tratando, que ya son muchos, las vías lagrimales, que solo en 2 niños he tenido que hacer una cirugía de dacrointubación cerrada porque los sondeos no funcionaron. Pero sí, si mi bebé no mejora, si ya le hice un sondeo, otro segundo sondeo y no mejora, tenemos que hacer una dacrointubación cerrada con silicón. Aquí está la forma en que nosotros hacemos el masaje, ¿sí? Hay médicos que les dicen que hagan el masaje hacia abajo. Yo les digo que no. ¿Por qué? Porque todo esto es hueso. Solo tenemos que presionar en donde está el saco lagrimal, hacer un bombeo para aumentar la presión positiva, pero no les pidan que se te vaya hacia abajo, porque todo esto es hueso. ¿Cómo hacemos el sondeo? Pasamos unas sondas que se llaman sondas de Baumann, dilatamos los puntos lagrimales, pasamos la sonda a través del canalículo, rectificamos y pasamos la sonda de Baumann por todo el conducto lacrimonasal. Rompemos la membrana de Hasner y vamos a ver, que nuestra sonda la vamos a sentir en el meato nasal inferior. Este es un sondeo. Esto nos va a permitir que pasemos a través de la vía lagrimal y que rompamos todas las obstrucciones que pudiera haber aquí. En los bebés, cuando uno hace un sondeo, se escucha muy bien y se siente cómo truenan todas las obstrucciones. Importante
saber las medidas, que lo vamos a ver más adelante, para que no hagamos falsas vías. Y yo siempre le digo a los residentes, la sonda tiene que pasar como mantequilla. Si no pasa como mantequilla, no lo pasen porque van a ser falsas vías. En los niños, pues es muy importante que nosotros tomemos la medida. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo operar un adulto que tiene toda esta porción mucho más larga a un bebé que generalmente mide 2 milímetros desde el punto lagrimal hacia el meato nasal inferior. Nunca pasar la sonda más de 2 centímetros. Aquí estamos haciendo, es como hacemos, la forma en que hacemos un sondeo. Ya dilatamos los puntos lagrimales, vean cómo se ve grande el punto lagrimal. Vamos a pasar la sonda de Baumann, la rectificamos y pasamos. Este es un sondeo, pero la dacointubación cerrada la hago de la misma manera. Cuando hago un sondeo, después del sondeo mando antibiótico con un esteroide para que desinflame. Continuamos el masaje 2 semanas después y vigilamos al bebé, pero la verdad es que les va bastante bien. Hay quienes hacen los sondeos sin sedación, sin anestesia, solo hacen envuelven muy bien al bebé, les hacen una terapia enzimática, que es decir, que la mamá, el médico y todos los agarran. Pero yo, la verdad, siempre lo cedo, porque es una cirugía tan corta que me lleva menos de 5 minutos, que sí hago una sedación y manejo muy bien al bebé sin lastimarlo. ¿Cuándo debemos hacer la diacointubación? Cuando hay un sondeo fallido, cuando tiene un saco retenedor que no mejora o que el bebé ya me llegó cuando tiene 2, 3 o 4 años. Ahí hago una diacointubación cerrada. Muchas veces vemos que los puntos lagrimales están osados o están conjuntivalizados, ya están tapados, o cuando hay traumatismos, es decir, el bebé tiene lacerada la vía lagrimal. ¿Cuándo pasa esto? Aunque no lo crean, la principal causa es la mordedura de los perros. No dejemos a los niños solos con un perro, ¿ok? Aquí vemos cómo ya hicimos nuestras pruebas, que ya les expliqué. La dacointubación cerrada, la única diferencia con el sondeo es que tenemos un set de Crawford, ya no es como una sonda de Baumann, pero atrás trae un tubo de silicón. El tubo de silicón lo voy a dejar aquí, en la vía lagrimal, en esta zona, para que me sirva a manera de férula y la vía lagrimal se permeabilice. Aproximadamente a los 3 meses en los niños se permeabiliza la vía lagrimal. Yo, si el niñito aguanta, lo dejo 6 meses y en adultos ahorita les voy a decir. Ok, me voy rapidísimo porque tenemos 5 minutos. En adultos hago la dacointubación cerrada cuando tengo una obstrucción de vía lagrimal alta, ¿sí? Esta la hacemos bajo anestesia general porque los adultos y los niños no toleran el paso de los instrumentos a través de la nariz. En realidad, este es el equipo que necesito, un dilatador de puntos lagrimales, el set de Crawford, donde tenemos ondas de Baumann y el silicón ya insertado. Tenemos nuestros ganchos, los que nos ayudan a traccionar estas ondas o una sonda canalada, nuestras cánulas de irrigación, y es muy importante siempre tener rinoscopios para que veamos la nariz. Aquí, pues, en los niños no pasarnos de las medidas que ya les había dicho. Vemos cómo pasamos nuestra sonda de Crawford y aquí vemos cómo obtenemos el silicón y cómo lo estamos pasando a través de la nariz. Aquí estamos recuperando con una sonda canalada. Aquí es muy importante esto. Si yo me voy hacia arriba, salgo al meato nasal medio. Y dijimos que el meato nasal inferior está pegado al piso y a la pared lateral. Ahí es donde debo de buscar mis ondas. Así es como queda el silicón, el Silastic, no se ve, no le da molestia al paciente, lo dejamos de 3 a 6 meses en niños, y en adultos yo a veces lo dejo mucho más tiempo. Aquí retiramos el silicón, que podemos tener complicaciones como son las extrusiones, ¿sí? Muchas veces los niños se jalan y bueno, se puede sacar el Silastic a través de la vía lagrimal. Una vez que sale por aquí arriba, lo mejor es cortarlo porque ya no va a haber forma de que lo metamos si no entramos a cirugía. A veces los niños se jalan por abajo y se pueden desgarrar los puntos lagrimales. Si tenemos mucha manipulación de la nariz, puede haber cicatrización del meato nasal inferior y seguimos con epífora persistente. Aquí vamos a hablar de las lacrocistitis agudas, donde hay una respuesta inflamatoria del saco lagrimal.
ya que este se coleccionó en el saco lagrimal y ha estado mucho tiempo. Cuando tienen más de 2 o 3 días la secreción en el saco lagrimal puede haber crecimiento bacteriano y este es por una obstrucción del conducto lácrimo-nasal. Los pacientes tienen una epífora intermitente, pero ¿por qué? Porque en lo que se llena el saco lagrimal y el paciente empieza con el lagrimeo, pues pasa un tiempo, esta es continua y siempre tenemos que ver si el paciente tiene una lágrima mucosa. Como les decía, muchos debutan con un cuadro de dacrocistitis aguda. Aquí hay que dar calor local, poner calor local, dar antibióticos vía oral, antiinflamatorios, también tópicos, debemos dar antibiótico con esteroide. Y muchas veces, si se ve un punto amarillo aquí o yo lo toco blando, unciono, que eso es lo mejor que puedo hacer para el paciente. Les decía que muchas veces los bebés, a veces al nacimiento llegan así. Lo mejor que hay que hacer es puncionarlo y drenarlo porque esto va a ayudar. Estos son los gérmenes que nosotros encontramos con mayor frecuencia, así que tenemos que dar los antibióticos específicos para estos gérmenes. Y miren, este es un bebé que tiene 2 días de nacido. Veamos que tenemos una hoja de bisturí 11. En esta zona donde se ve amarillento, el punto amarillento, voy a puncionar. Punciono y dreno. Esto va a ayudar al bebé muchísimo y posteriormente seguimos con los masajes. Puede ser el drenaje en pacientes bebés o adultos, pero sabemos que el tratamiento definitivo en adultos va a ser una dacroshistorhinostomía. Este es el cuadro clínico de los pacientes con una obstrucción de vía lagrimal baja, con primo y hay secreción. Tenemos que dar primero antibiótico médico, antibióticos tópicos, masajes y cirugía. Les voy a enseñar porque ya se nos acabó el tiempo, una cirugía de una dacroshistorhinostomía, pero algo que quiero que vean y que no se les olvide esta foto. Cuando nosotros tenemos un paciente aquí, donde vean cómo la bola pasa del canto interno, se va para arriba y desplaza el globo ocular, esta no es una obstrucción de vía lagrimal, esto es un tumor. Vean cómo se lleva el globo ocular hacia arriba y hacia afuera. Esto es un tumor y siempre tenemos que tener eso presente. Este es el equipo que nosotros necesitamos para hacer una dacroshistorhinostomía externa, porque lo podemos hacer endoscópica, pero si no tenemos un endoscopio y no sabemos manejar un endoscopio, tenemos nuestras ondas de Kerrison que nos van a hacer una osteotomía. A veces tenemos que usar cincel y martillo porque los huesos están muy duros, pero esto es lo que usamos para nuestras dacroshistorhinostomía. Vean la cirugía y acabamos, ¿ok? Hacemos una incisión en el canto medial. Vean cómo ¿sí? Disculpa que te interrumpa, es que tienen ya su otra clase. Ok. Ya ves que los regañan si no entran a punto, ya son las 9. Perfecto, ahí lo dejamos, ya acabamos prácticamente. Si quieren, ya mañana les muestro esto y empezamos con órbita, ¿sale? Te agradezco muchísimo, Ale. ¿De qué? Hasta luego. Muy buen día. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.